Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Esta tarde se dio a conocer que la Fiscalía General de la República ya tiene orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. La Fiscalía General de la República presentó el lunes un recurso de reclamación, luego de que el máximo tribunal desechó la controversia constitucional presentada por el Congreso de esa entidad, con lo que el mandatario local conservaba su fuero hasta el 2022. ¿Qué escenarios se prevén ahora? La Ciudad de México regresará a clases presenciales el próximo 7 de junio. Esta mañana, la jefa de gobierno hizo el anuncio luego de que el presidente López Obrador se comprometió a que a finales de mayo todo el personal educativo estará vacunado. ¿Vale la pena regresar solo un mes a clases antes del fin del ciclo escolar? Y en el primer trimestre del año, 5 millones de personas cayeron en pobreza laboral. En total, 50 millones, el 40% de la población del país, no reciben un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas y necesitan complementar esos ingresos con remesas o programas sociales. ¿Qué medidas deben tomarse para combatir estos efectos de la pandemia? ¿Incrementar los apoyos sociales es un buen camino? Estos son los temas que debatiremos esta noche. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto. Mientras en Tamaulipas el gobernador hoy estuvo supervisando la pavimentación de calles en San Fernando, acá la Fiscalía General de la República logró una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República presentó un recurso de reclamación ante el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Esto para intentar desestimar la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien el viernes desechó la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas. El ministro desechó la controversia señalando que el Congreso de esa entidad, en ejercicio de sus atribuciones, decidió no retirar el fuero al gobernador, contrario a lo votado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril. El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador por defraudación fiscal, el legislativo de esa entidad reconoció a García Cabeza de Vaca su calidad de gobernador hasta 2022. La Suprema Corte de Justicia no ha respondido aún al recurso de la Fiscalía General de la República, que determinaría si se giraba o no una orden de aprehensión contra el gobernador. Pero esta tarde dijo que ya había orden de aprehensión e incluso señaló que podría estar fuera del país, declararse perseguido político y buscar mantener el control del gobierno estatal. Primer tema de la noche, y para debatir nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, miércoles de Mariana, muy contenta de estar con ustedes. Tengan buenas noches todas y todos. Bienvenida. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, querida Mariana. Buenas noches a ti, a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, buenas noches a todas y todos. Y Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas noches a todos y a todas. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos. Eder, comienzo contigo. Primer tema, y bueno, vaya controversia la que se ha suscitado por esta decisión ahora de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar las cuentas del gobernador de Tamaulipas, en medio de lo que todavía no se resolvía, esta impugnación que presentó la Fiscalía General de la República ante la decisión de la Suprema Corte de desechar esta controversia constitucional que pretendía desaforar, por el tema de si se resolvía o no desaforar al gobernador de Tamaulipas. ¿Cómo estás viendo lo que se decidió hoy? Sí, me parece que no solo por lo que está sucediendo ahora mismo, sino lo que ha sucedido con este caso de el gobernador Cabeza de Vaca o exgobernador, ya no sabemos, tiene mucho que ver con lo que se ha hablado en otras ocasiones de la confluencia de poderes y de fuerzas políticas que son parte de esta red de complicidades que se hizo durante todo este proceso de descomposición en el que, entre otras figuras, los gobernadores o muchos gobernadores se enriquecieron brutalmente haciendo acuerdos indecibles. El caso de Cabeza de Vaca es muy emblemático porque están todas las pruebas, hay muchas evidencias que justifican el hecho de que se presente ante las autoridades y que se inicie una investigación y por lo cual tiene que ser desaforado. Sin embargo, algunos actores, la Cámara Local de Diputados, algunos actores dentro de la Suprema Corte de Justicia, dentro del Poder Judicial y por supuesto todas las fuerzas
fuerzas políticas del prianismo están tratando de proteger a este personaje para que ni siquiera sea investigado, a pesar, insisto, de que hay un montón de evidencia, hay un montón de pruebas de que al menos sí ameritaría una investigación profunda. Y además, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y por la forma en la que presuntamente está haciendo negocios a costa del erario público, pues tendría que ser separado de inmediato de su cargo para que haya una auditoría muy profunda en las finanzas del Estado y para que se empiece a limpiar el proceso, el tema de la seguridad pública allá en Tamaulipas, pero insisto, no se hace porque hay una confluencia de poderes fácticos que lo están evitando y eso es una muestra de que sí es necesaria otro tipo de presión para poder acceder, para que se haga justicia para personajes como estos, para que se pueda enjuiciar a un gobernador o a un expresidente. Es necesario que sí esté en la confluencia de la fuerza popular manifestándose. Por eso se pretende la consulta ciudadana, porque no basta la voluntad política, ni siquiera en este caso de la Fiscalía General o del Poder Ejecutivo. Es necesario que haya un respaldo más fuerte porque es una lucha de poderes. Alfredo, contrapunto, y también preguntarte, se ha cuestionado mucho esta validez de la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República en medio de un proceso sí jurídico, pero que también hay muchos quienes que argumentan, por ejemplo, el presidente del Senado, que el fuero actualmente del gobernador de Tamaulipas pues solamente aplica para dentro del Estado, es decir, cuando sale de territorio tamaulipeco ya no hay fuero. Hay una confusión ahí sobre si, como dice Eder, todavía es o no gobernador. ¿Cómo estás viendo tú este tema? No hay ninguna confusión, perdón. O sea, que se trate de inventar una confusión para seguir alimentando este. Hay que esperar a lo que resuelva la Suprema Corte. Sí, exacto. Pero bueno, la Suprema Corte ya el ministro Alcántara ya desechó la admisión de la controversia sobre constitucional. La impugnación. Así es. Entonces creo que eso es en lo que nos deberíamos centrar. Y ojo, porque cuando Eder dice que hay ahí poderes fácticos que confluyen en la Corte y no sé qué, el poder fáctico que desechó el recurso de reclamación es el ministro José Luis González Alcántara, que es el primer ministro que puso el presidente López Obrador, de hecho. Entonces, pues los poderes fácticos ahí, que tome cada quien su papel, porque donde sí están confluyendo poderes fácticos que no tendrían que estar ahí es en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República es hoy por hoy solamente la oficina que hace los discursos de Palacio Nacional, ni más ni menos. Hemos coincidido en esta mesa el golpe devastador que se le dio a la Fiscalía General de la República hace 3 semanas con la ley Gertz, y hemos advertido acá, y hay que resaltarlo, porque luego te empiezan a meter en esa bolsa de personajes que están a favor de la impunidad y que creen que García Cabeza de Vaca es una blanca palomita, y no es el caso. El hecho que se estén haciendo las cosas como un circo político, que no se esté respetando ni siquiera lo que dicen las instituciones del Estado mexicano, es otra cosa muy distinta. Esto que acaba de decir Ricardo Monreal, pues solamente es su participación en este mismo circo, en este uso faccioso de las instituciones, para perseguir a un personaje que, pues como sí tiene una colototota que le pisen, una colota larga que hay que pisarle, pues es muy fácil meterse con un personaje así, aunque en el centro no esté realmente ni siquiera las acusaciones graves y las cosas que aquí hemos dicho, muchas de ellas, su incluso participación en la grave crisis de derechos humanos que vive el Estado, sino que ahora está todo reducido a que tiene que salir ahorita, porque estamos a semanas del proceso electoral, y entonces todo ahí sí empieza a funcionar como relojito suizo, ¿no? Ya habla irresponsablemente Ricardo Monreal de una crisis constitucional que, por Dios, no lo es, y todos los demás actores ahí buscando de dónde picarle para sacar provecho político, y lo que está de por medio es la justicia. Y lo vuelvo a decir porque Eder lo acaba de decir, la consulta que se va a hacer, que de entrada ni siquiera es la que querían, no tiene nada que ver con lo que acaba de decir Eder, la consulta para procesos de memoria, no. O sea, es hasta ofensivo que se vincule con este proceso, porque no tiene absolutamente nada que ver. La justicia tiene que funcionar sin que haya un clamor popular ni nada que lo sostenga. Y si no, pues entonces admitan que el Estado mexicano está absolutamente colapsado. Lisa, Alfredo dice un circo político y no se respeta lo dicho por la Suprema Corte de Justicia, que efectivamente había desechado esta controversia constitucional
y lo que procedía era que podrían investigar y proceder penalmente en contra del gobernador de Tamaulipas hasta que concluyera su mandato en 2022. ¿Cómo estás viendo tú este tema? Pues con mucha preocupación porque efectivamente, dependiendo de cómo se resuelva, es la posibilidad que tendrá la autoridad mexicana para realmente procesar o no a un personaje que hemos discutido muchas veces en esta mesa, que sí tiene indicios de por lo menos vínculos sospechosos con economías ilícitas y con organizaciones criminales. ¿Y por qué digo que me preocupa? Me preocupa porque primero todo el proceso de ver si la Cámara de Diputados federal daba el ok para que se iniciara un proceso de desafuero, lo validaba. Y después eso tenía que caer, y también lo discutimos en esta mesa en el Congreso local, fue por un delito más bien de financiero, ¿no? Fiscal, de fraude, de una cosa así, que tenía que ver con una propiedad en la Ciudad de México. A ese proceso, la Cámara de Diputados local en Tamaulipas dijo no procede ese desafuero, de tal manera que cuando se volvió a amagar desde lo federal que la persecución penal iba, se presentó la controversia constitucional misma que desechó, y más bien no desechó en tanto de que no fue una determinación negativa de Carranca, sino más bien la sobreselló, es decir, ni siquiera entraron al fondo porque dijo, ¿para qué entro al fondo de este asunto si el que tiene la competencia es el Congreso local? Y el Congreso local decidió no desaforar hasta que termine su mandato. Pues se mantuvo o dejó en firme el hecho de que el gobernador mantiene el fuero. Preocupa luego entonces todo este choro después que un juez no podría otorgar una orden de aprehensión si hay una persona que tiene fuero. Y entonces si esta orden de aprehensión se emitió, la detención, supongamos que se lleva a cabo, ¿esa detención sería legal o esa detención en tanto que ilegal porque está violando el hecho mismo de que una persona que tiene fuero no puede tener una orden de aprehensión que no le puede ser ejecutada, claro, nos pondría entonces ante la pérdida de la posibilidad de poder juzgar e investigar realmente a un personaje que, pues como ya coincidieron tanto Eder como Alfredo, pues tiene por lo menos indicios muy relevantes de ciertas conductas ilegales y responsabilidad muy clara también en el tema de inseguridad y violencia de su estado. Entonces, más allá de lo que se discuta en este proceso como politiquería de lo electoral, a mí lo que me preocupa es si perderíamos la oportunidad de realmente hacer una investigación y un proceso diligente, porque si lo arrestan a partir de este proceso, pues estaríamos como frente a una posibilidad de un Florence Cassés II en donde todo el proceso se pervertiría y no podríamos concluir. Dolores, finalmente, ¿qué más preocupa y qué escenarios esperar sobre este caso ante las decisiones que se tomaron hoy? Yo creo que lo que preocupa, y aquí coincido bastante con lo que dice Lisa, es la cuestión de que es muy posible, viendo el caso de forma somera y viendo la serie de confusiones, sobre todo mediáticas, que hay en torno a este caso, yo lo veo muy posible que haya errores en el procedimiento, violaciones en el procedimiento, precisamente porque desafortunadamente los políticos con poder, como precisamente debe de serlo Cabeza de Vaca y las agrupaciones con las que está vinculado, o con las que posiblemente está vinculado, saben defenderse, saben llevar este tipo de procesos, saben darle largas a las instituciones, y en efecto, las instituciones mexicanas, definitivamente las encargadas de la impartición y procuración de justicia, tienen muchos, digamos, vacíos o recovecos. Es preocupante en el sentido de cuál es el ejemplo que está dando la Fiscalía, pero también el gobierno federal cuando se trata de la impartición de justicia en el caso de gobernadores o gobernadoras que tengan algún vínculo posible o que tengan algún caso relacionado a desvío de recursos públicos, o todavía peor, la posible vinculación con digamos, organizaciones criminales. Yo creo que es un caso que debería de estar
preocupando muchísimo al gobierno federal. ¿En qué sentido? En el sentido de la correcta impartición de justicia y de que no se fuera al vacío todo este proceso. Yo creo que ha estado muy confuso, la información por supuesto que ha sido manipulada en el proceso y eso puede ser una evidencia que opere a favor, desafortunadamente, de un presunto culpable. Bien, pues vamos a darle sin duda seguimiento a lo que se resuelva y seguramente que lo analizaremos también en esta mesa. Vamos a una pausa. Ayer el presidente López Obrador sugirió regresar a clases presenciales en junio y esta mañana la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, anunció que el 7 de junio se reabren las escuelas, aun cuando no todo el personal educativo haya sido vacunado. ¿Estamos poniendo en riesgo a la población estudiantil y a sus familias o es un buen momento para volver a las aulas? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Esta mañana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que el próximo 7 de junio podrán reabrir las escuelas. Ayer, el presidente López Obrador dijo que a finales de mayo ya estará vacunado todo el personal educativo y que además de la capital del país, Yucatán, Quintana Roo, Tlaxcala y Querétaro podrán volver a clases presenciales. Veamos en contexto. Este martes, el presidente López Obrador propuso que la segunda semana de junio se reabran las escuelas de la Ciudad de México, también en Yucatán, Quintana Roo, Tlaxcala y Querétaro. El mandatario federal aseguró que a finales de este mes se terminará de vacunar a todo el personal de escuelas públicas y privadas, por lo que se podrán reanudar clases presenciales. En marzo de 2020, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó el cierre de escuelas debido al elevado número de casos positivos de COVID-19. Según información oficial, desde hace 19 semanas se ha registrado una baja de casos, decesos y hospitalizaciones por COVID-19. Desde el 24 de diciembre, cuando inició la inmunización en nuestro país, casi 11 millones de personas han completado el esquema de vacunación y casi 5 medio esquema. En total, 19% de la población mayor de 18 años ha sido vacunada. Este lunes reanudaron clases presenciales en Coahuila, Chiapas y Jalisco. Hace un mes, 137 escuelas de Campeche reabrieron, de las que 2 han sido cerradas para prevenir contagios. El presidente López Obrador dijo que si hay disponibilidad de vacunas, en octubre toda la población habrá sido inmunizada. Para conseguirlo, anunció un aumento en las brigadas y los centros de vacunación. La política nacional de vacunación presentada en enero pasado planteaba que las 16 millones de personas que tienen entre 50 y 59 años fueran vacunadas entre abril y mayo y las de 40 a 49 años entre mayo y julio, pero debido a los retrasos de las entregas de las dosis, la inmunización se retrasó. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche. Comienzo contigo, Dolores. Más de un año de pandemia y por fin se prevé que vayan a reabrir las escuelas. La educación a distancia que ha tenido tantas implicaciones para las y los estudiantes del país y también del mundo en general. Desde el rezago educativo, la deserción escolar, hasta los temas psicológicos y emocionales para las y los niños que han tomado clases a través de una pantalla. Desde luego que urge regresar a las escuelas, pero ¿estamos listos ya? ¿Por qué regresar a solo un mes de que termine el ciclo escolar? Bueno, Mariana, para empezar, decirles que, soy maestra y los rezagos educativos, las necesidades de los estudiantes son enormes. No todas las personas pueden llevar clases en línea. Yo creo que este llamado que hace el presidente es muy importante, regresar, por supuesto, de forma escalonada, regresar poco a poco, porque la mayoría de las escuelas, y hay que decirlo de esta manera, la mayoría de las escuelas en este momento no están en condiciones aptas para recibir a los estudiantes, de forma que tenemos que ir regresando poco a poco, escalonadamente, para ir, digamos así, recuperando los espacios administrativos y los espacios educativos y por supuesto acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Cerca del 60% de los niños, las niñas y los adolescentes que perdieron ahora sí que un año escolar completo en el mundo debido a los confinamientos del COVID, vive en América Latina y el Caribe. Es decir, México ha sido uno de los países más afectados por eso, no solo en cuestiones educativas, es decir, en rezago educativo específicamente, sino en cuestión de falta de acceso
a, digamos, las actividades tan importantes que se generan en los campus, que se generan en las universidades, pero también la motivación emocional, Mariana, la motivación de despertar, de hacer algo y, por supuesto, de estar, digamos, incluidos e incluidas en una sociedad. Tenemos que pensar también en las afectaciones que están teniendo y que van a tener, sobre todo, la niñez. Esto ya lo alerta, por supuesto, la UNICEF. Hay una serie de estudios relacionados, por ejemplo, en el INEGI, con la disminución en las inscripciones educativas. Eso también nos está afectando muchísimo y creo que tenemos que ponernos en el lugar como docentes, y aquí sí hablo mucho como maestra, tenemos que ponernos en el lugar de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las adolescentes, que están padeciendo muchísimo porque les arrebató la pandemia básicamente todo. Quizá no regresar, digamos, de forma completa, pero sí ir recuperando los espacios escalonadamente. Y por supuesto que los padres de familia, que las madres de familia puedan, por así decir, recuperar también el espacio del hogar, que imagínense en una casa, en una familia donde todos están tomando clases virtuales, o donde solamente hay una computadora, o donde solamente hay un teléfono celular. Nos enfrentamos los maestros a este tipo de situaciones, hay que regresar, ya nos han vacunado, afortunadamente, y creo que es también un labor, un deber de estar disponible en este tipo de situaciones. Alfredo, ¿cómo estás viendo tú la estrategia para el regreso a clases? ¿Crees que ya es momento, están las condiciones ya para regresar o se precipitó un poco la decisión? No sé, realmente ya desde hace un buen rato diversos colectivos de padres y madres de familia habían pugnado por empezarnos a plantear el regreso a clases a partir de experiencias interesantes como la de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires en Argentina, que regresó hace, me parece, 3 meses a clases, sus niñeces regresaron a clases y no se advirtió o más bien no se advirtieron rebrotes importantes que pudieran hacer revertir la decisión. O sea, como mensaje de que un regreso a clases es posible. Y ese llamado importante que llevan mucho tiempo haciendo de por qué la educación no está considerada como una actividad esencial cuando otras más están abriendo en las modificaciones positivas que hemos estado viendo en los semáforos en los diversos estados. A mí lo que me preocupa un poco es cómo otra vez empieza todo a plantearse desde una lógica centralista, ¿no? O sea, que el presidente de la República diga hacia tantas semanas después de este mes que termine la vacunación a maestros, que a mí me da muchísimo gusto, que creo que eso es lo que también hay que separar, ¿no? La alegría, el gusto, la congratulación que tenemos muchas personas porque profesores y profesoras estén ya siendo vacunadas y personal académico. A mí me da muchísimo gusto que Dolores ya haya sido vacunada, que muchos amigos profesores más, pero creo que eso no nos puede dejar o apartar de centrarnos en puntos importantes y preocupaciones que son válidas. Ayer mismo el subsecretario López-Gatell decía que no había que adelantar vísperas, que el regreso a clases se iba a dar cuando las entidades pasaran a semáforo verde. Pero esa declaración, o sea, de cautela, de vámonos con calma, pues se la comió completamente lo que dijo el presidente López Obrador. Entonces ahora ya parece que va a suceder. Y a mí me recuerda esto, o me preocupa, o quiero que por lo menos voltemos a ver a lo que pasó en las últimas semanas del año pasado, donde se manipuló el semáforo en Ciudad de México de tal nivel que ya estaban estas bromas de en qué tipo de naranja estamos, ¿no? Y no olvidar también apenas un maestro que es chofer de Uber, de un servicio de transporte que tomé y que me decía, pues yo estoy feliz porque me dieron a mí ya la vacuna, soy maestro desempleado desde hace un año, pero no entiendo por qué aquí sí no hubo distinción entre públicos y privados, como sí lo hubo para la inmunización del personal médico, ¿no? Entonces, cosas que todavía están ahí. Y por último, y que no necesariamente tiene que ver con el tema de educación, pero sí con la estrategia de vacunación, y lo digo porque lo planteamos aquí desde enero, a mí me preocupa muchísimo que no hay información en ningún lado, porque parece que no se está haciendo esa revisión seria, o por lo menos no se está presentando desde el gobierno federal,
del rechazo Bien. que las personas y que los mexicanos y mexicanas están teniendo en vacunas. Seguramente ustedes conocen a historias, porque hay muchísimas, de que sobraron vacunas en tal lugar y sobraron vacunas en otro lugar. ¿Qué nos está diciendo eso? Y ahí la meta más grande, que es que la que dice el presidente, que para octubre podemos ya aspirar a una inmunidad de rebaño, pues perdón, pero parece un poco fantasioso sin saber de plano o en realidad cuántas personas no se están queriendo vacunar o no se van a vacunar. No adelantar vísperas, Lisa. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cómo debería de ser el regreso escalonado a clases efectivamente después de lo que ya ponen sobre la mesa Dolores y Alfredo? La Ciudad de México, aquí se han anunciado algunos filtros sanitarios que habrá desde casa, esta corresponsabilidad al entrar a la escuela y luego a las aulas. ¿Pero es suficiente? En algunos otros países hemos visto que al menos que hasta 2 veces por semana hacen pruebas de COVID a las y los estudiantes. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, creo que otra de las para el regreso a clases, al menos en la Ciudad de México, es el hecho de que los grupos se dividirían en 2 y de lunes a jueves acudirían solo la mitad de los alumnos de dichos grupos presencialmente a la escuela, mientras los otros permanecerían en teleescuela. Los viernes ninguno, todos harían sesiones remotas y la siguiente semana se intercambiaría un poco el orden, es decir, hay un filtro adicional que es el control del aforo en las escuelas. Yo la verdad es que no puedo más que sentir muchísima empatía por todas las madres, sobre todo las madres de familia, ¿no?, que durante más de un año se quedaron con las niñas y los niños y los jóvenes en casa con muchísimas dificultades. Lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Incluso quedarse en casa justamente haciendo la escuela a distancia implicó para muchísimas de ellas abandonar la fuerza laboral, precarizar sus propias condiciones y su independencia económica. Entonces, claro que considero que es necesario que una de las prioridades de este manejo ya de la fase de vacunación sea el regreso de las y los estudiantes a las aulas. Además está toda la parte que decía Dolores de el impacto pedagógico y de aprendizaje que ha tenido pues justamente esta pandemia sobre el ciclo escolar que está a punto de terminar. Pero quisiera utilizar el último minutito que me queda pues simplemente para resaltar uno de los retos principales que no está directamente ligado a la pandemia, pero que sin duda en condiciones de emergencia sanitaria pues es particularmente importante, y es la infraestructura de las escuelas, ¿no? La infraestructura de agua y saneamiento de las escuelas, pues que deberíamos tomar esta oportunidad pues para también poder ir adaptando esos planteles y dignificando los planteles escolares, sobre todo en las áreas rurales y en las comunidades indígenas, porque el 48% de las escuelas públicas no tienen drenaje, 31% no tienen agua potable todos los días, 13% de ellas no tienen ni siquiera las instalaciones completas de baños para que las niñas y los niños puedan acudir a lavarse las manos, por ejemplo, con agua y jabón cada que sea necesario, ¿no? Entonces, vamos a poner estos retos sobre la mesa para que el regreso a clases pueda ser lo antes posible, ordenado, benéfico para todos, pero para que también podamos volver a ponerle la lupa a las condiciones en las que están las escuelas del país, sobre todo aquellas públicas de las zonas pues en condiciones de mayor vulnerabilidad. Eder, finalmente, estamos listos para el regreso a clases presenciales. ¿Qué otros retos encuentras, además de los que ya comenta Lisa? Yo creo que los retos más fuertes van a ser en la salud emocional de las infancias y por supuesto tratar de aminorar el rezago que no es de ahorita, pero que se profundizó por la pandemia. Voy a buscar ahorita con más profundidad, hay un estudio comparado de los 3 países de América del Norte sobre el tema de la vacunación, y además que demuestra que México ha sido más eficaz que Canadá en la obtención y aplicación de vacunas. También demuestra que México es el país en donde mayor aceptación, es decir, menor rechazo hay a vacunarse por parte de la ciudadanía. Me parece que hay que poner en dimensión quienes están diciendo que es falso que para julio se va a tener vacunada a todo el personal educativo, los mismos que decían que iba a haber un rebrote después de Semana Santa, los mismos que decían que la vacunación iba a durar 108 años, los mismos que decían y aseguraban que era falso que México tuviera la negociación de vacunas con todos los países productores de
vacunas, empresas productoras de vacunas que las tiene, que ahí están ya a todas luces. Al final, creo que es muy importante que se hagan estos anuncios de regreso a clases por muchos motivos, por el motivo anímico, porque hay niñas y niños, pero también muchas madres de familia que, por supuesto, esto les cae como agua, esta noticia les cae como agua fresca, también porque a lo mejor en ese mes que les falta de curso puedan recuperar o reforzar algunas de los temas que hayan quedado pendientes para salvar el curso, Bien. para salvar el semestre, pero además me parece muy importante resaltar el papel no solamente del magisterio, sino de las personas que trabajan en la limpieza de las escuelas, que ahora se vuelven elementos de bioseguridad. Esas personas que también fueron inmunizadas, que ya fueron vacunadas, van a ser las responsables de que las escuelas, las aulas estén perfectamente limpias para el regreso a clases, y eso hay que resaltarlo mucho. Y ya para cerrar, los lunes y miércoles, medio grupo, los martes y jueves la otra mitad, y viernes serán voluntario para quienes quieran reforzar algún tema que les haya pendiente, pero todo esto va a ser voluntario. Quienes no quieran todavía acudir a sus aulas pueden tomar clases a distancia. Bien, pues estaremos desde luego dándole seguimiento a este regreso a clases, esperando que sea en las mejores condiciones. Vamos a una pausa. Según el Coneval, 5 millones de personas cayeron en pobreza laboral en México en el primer trimestre de 2021, afectando principalmente a mujeres y poblaciones indígenas. ¿Cuál es el camino para revertir los efectos negativos de la pandemia? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que los empleos perdidos por la pandemia se han recuperado. Aún así, la pobreza laboral volvió a aumentar en nuestro país. Es decir, aunque las personas trabajen y reciban un salario, sus ingresos son insuficientes para solventar sus necesidades básicas y requieren de ingresos complementarios como remesas, transferencias o acceso a programas sociales. Veamos en contexto. Casi 5 millones de personas cayeron en pobreza laboral, según el índice de la tendencia laboral de la pobreza y la pobreza laboral presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La pobreza laboral en el primer trimestre de este año aumentó del 35.6 al 39.4%. En total, 50 millones no pueden adquirir una canasta básica. En promedio, a nivel nacional, el ingreso laboral es de 4.456 pesos mensuales. Esta situación es peor para las mujeres. En promedio, ganan 18% menos que los hombres. Además, quienes ganan menos sufrieron una mayor caída en sus ingresos. El salario promedio para el primer quintil de la población pasó de 156 a 92 pesos, es decir, cayó 41% anual, mientras que el 20% de quienes reciben mayores ingresos vieron disminuidos sus ingresos 1.5%. En el tercer trimestre de 2020 se registró el mayor aumento de pobreza laboral, pasó de 38 a 44%, desde 2005, cuando se empezó a medir este indicador. En el último trimestre de ese año hubo una mejora, pues el porcentaje de pobreza laboral aumentó solo 3 puntos, de 37.4 a 40.7%, pero durante todo 2020, 8 de cada 10 personas vieron disminuidos sus ingresos. Coneval atribuye el incremento de pobreza laboral a que el ingreso real bajó 4.8% y el valor de la canasta alimentaria aumentó 4%. Punto y contrapunto. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Lisa. ¿Qué decir de estas cifras que presenta el Coneval? La pobreza laboral no solo aumentó, sino que también perjudicó más a las personas que reciben menos ingresos. ¿Qué dicen estas cifras sobre la pobreza laboral, pero también sobre la desigualdad, los niveles de desigualdad que hay en el país y, por cierto, también en cuestión de género? Pues eso, creo que la nota fue sumamente completa en el sentido de recuperar los principales resultados que dieron a conocer tanto INEGI como Coneval. Recordemos que justo la pandemia lo que hizo fue interrumpir, digamos, como el hecho de que las series de tiempo pudieran ser comparativas, porque detuvo las entrevistas o el despliegue de los equipos de territorio del INEGI para la encuesta nacional de ocupación y empleo, que es la ENOE.
Y en ese sentido, bueno, tanto el INEGI como Coneval lo que están haciendo son muchos ajustes a sus propias metodologías para poder darnos estos resultados. Pero aún con esos ajustes y aún con esos granos de sal sobre la comparación entre trimestres, pudiendo hacer comparaciones reales únicamente entre primer trimestre de 2021 y primer trimestre de 2020, pues los resultados son demoledores, ¿no? 7 de cada 10 empleos que se perdieron durante la pandemia fueron de mujeres, ¿no? Justamente hablábamos en el bloque anterior, las mujeres tuvieron que quedarse en casa, hablamos muchas veces en esta mesa también del hecho de que las mujeres fueron encerradas con sus violentadores y entonces una de las únicas violencias que no bajó fue la violencia intrafamiliar y de género, el impacto, como bien decía Eder, de todo este encierro y de la pérdida de independencia económica y de la pérdida de ingreso de los hogares, pues que le pega terriblemente a las infancias en lo emocional, en lo psicológico, en lo académico. Hay 3 cosas que yo resaltaría aquí. La peor pérdida del poder adquisitivo y la peor brecha salarial sigue estando en las comunidades indígenas, ¿no? Que tienen un ingreso de la mitad del ingreso promedio y que son de verdad cifras paupérrimas. Estamos hablando de menos de 3,000 pesos al mes, de familias enteras que tienen que vivir con eso cuando la canasta básica ha estado aumentada y además aquí me llamó mucho la atención que así lo aceptara el Coneval, también por la variación de los precios de los energéticos que evidentemente pues afectan todas las cadenas de distribución y encarecen sobre todo alimentos y servicios básicos. La segunda cosa es el tema de la brecha salarial de mujeres, no solo que la mayor parte de los empleos que se perdieron fueron de las mujeres, sino que las mujeres siguen y seguimos ganando menos en comparación que nuestros pares hombres por el mismo tipo de trabajo. Y lo último es pues cómo se pauperizó el empleo en formal e informal, es decir, incluso cuando las personas se mantienen en sus empleos, los salarios bajaron, la posibilidad de vivir con la canasta básica diaria, mensual, trimestral, disminuyó por esta pandemia y creo que eso nos tiene que llamar una reflexión muy importante sobre el tipo de salarios y el tipo de empleo formal que estamos generando en México, además de toda la discusión que estoy segura que mis compañeros tocarán sobre la posibilidad de que con políticas públicas y de gobierno, pues se logren paliar los efectos de la pandemia. Eder, el presidente dijo esta mañana que son buenos los indicadores económicos para el país y que hay que cuidar solamente la inflación. Pero con estas cifras que presenta el Coneval, ¿cuál es tu balance y qué medidas, como ya pone sobre la mesa Lisa, se deberían de tomar desde el gobierno pues, para enfrentar estos índices de pobreza? Sí, yo creo que son buenos los índices. Ahorita hace 2 horas Gerardo Esquivel, economista, consejero del Banco de México, tuiteaba sobre el tema del informe de pobreza laboral y voy a leer su tuit muy rápido. Dice, con la pandemia se perdió lo ganado entre 2018 y 2020 en materia de combate a la pobreza. 2, el aumento de la pobreza laboral ahora fue menor que lo ocurrido en la crisis previa. ¿Se acuerdan de la crisis financiera del 2008? Que tronó la economía en varios países del mundo. Bueno, pues esta vez fue menor para el caso de México. Y el reto, dice él, es impedir que este impacto sea de larga duración como lo fue en 2008. Y ahí está el reto y aún más el reto en materia de género. Yo creo que la postura que hoy da el presidente sobre la recuperación del empleo, que también, por cierto, se basa en buena medida en el análisis que hace Gerardo Esquivel, pero en el tema laboral, da las bases para que haya una recuperación de terreno tan rápido como lo que se perdió durante este año de pandemia. Y sin embargo, me preocupan 2 cosas. Una, ¿cuál va a ser la política pública y la estrategia económica de los gobiernos estatales? En donde ha habido armonía entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, ha habido programas que se complementan. El caso de la Ciudad de México es el más claro para explicar este tema. Pero ¿cuál es la política que van a implementar los gobiernos estatales? Y el otro tema, que todavía no hay una política clara, ahí sí, en ningún nivel de gobierno, para reducir esta brecha salarial entre hombres y mujeres y la desigualdad que hay en materia laboral contra las mujeres, y eso sí se está profundizando durísimo con la pandemia y se tiene que poner mucha atención ahí. Alfredo, ¿cuál es tu análisis sobre este panorama de pobreza laboral
¿Qué medidas tomar? Y también pues es algo que enfrenta casi el 40% de la población del país que se encuentra en este margen de pobreza laboral. ¿Qué medidas, qué decir de las propuestas como el ingreso básico universal? ¿Son necesarias? Yo creo que sí. Yo creo que no solo son necesarias, sino que ya pasaron momentos y oportunidades perdidas mientras el gobierno federal trataba o evitó a toda costa apoyar a las personas que más se vieron afectadas económicamente durante la pandemia. Y yo empezaría diciendo que hay que distinguir entre este indicador y entre el crecimiento económico. No es lo mismo. Pobreza laboral es tengo trabajo, pero con lo que gano no me alcanza para la canasta básica. Y en ese sentido, pues por supuesto que debemos de preocuparnos y debe de tener su análisis peculiar, pero no podemos meterlo, creo yo, o por lo que he entendido, tampoco soy economista, pero creo que no hay que confundirlo con otros indicadores económicos, porque pues hasta para salirnos un poco de la pandemia y tener otro tipo de explicaciones hay que ver qué entidades. Hoy escuchaba a José Nabor Cruz, que está al frente de Coneval, en entrevista en W Radio en la tarde, precisamente hacer este tipo de declaraciones que a mí me llamaron muchísimo la atención, ¿no? Por ejemplo, hay 4 entidades que son las que más contribuyeron a este incremento de la pobreza laboral. Son Tabasco, Quintana Roo, Baja California Sur y Ciudad de México, ¿no? En el caso de Quintana Roo y de Baja Sur, pues evidentemente es por la caída de su actividad esencial, que es el turismo. Pero en el caso de Tabasco son las inundaciones. Bien. En el caso de Ciudad de México, sí, efectivamente, pues porque buena parte de nuestra economía en la ciudad depende del sector de servicios, entonces por eso hay que ponerlo ahí, pero de crecimiento económico no, porque también se ha estado festejando mucho esta alza del 6% que ya dicen que es como que se vende como crecimiento. Sí. Hoy escuchaba a Valeria Moy decir, cuando nos empezamos a recuperar, a veces olvidamos de dónde caímos. En 2020 caímos 8.3 y el 6%, en todo caso, es un rebote, no es una recuperación. Recuperación es estar sobre los niveles que estábamos el año pasado, ¿no? El año antepasado, en todo caso. Finalmente y brevemente, Dolores, porque se nos fue el tiempo muy rápido en este bloque. Pues creo que los datos son espantosos, creo que son aterradores. También hay otros estudios que coinciden con estos datos de el Coneval y preocupan, porque quienes más se están afectando son principalmente a las mujeres y, hay que decirlo, también a las juventudes. Es un sector que definitivamente la pandemia les vino a golpear muchísimo los bolsillos y lo estamos viendo todos los días con este tipo de cifras. Creo que en términos, por ejemplo, de política pública, hay muchísimos apoyos. El gobierno federal sí ha emprendido una estrategia de apoyos en términos, por ejemplo, de becas. Eso se puede ver mucho más en las universidades y en los centros públicos. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es mi opinión sobre esto? Yo que estoy como un poco más metida en el sector educativo. Quizá la falta de socialización y, digamos, cómo van a poder los estudiantes y, en este caso, las personas que no tienen trabajo, cómo pueden acceder a ese tipo de apoyos. Creo que las convocatorias de pronto, cierran, se pasan, no se socializan lo suficiente. Sí. Entonces, creo que ahí hay un gran marco de oportunidad, porque sí hay apoyos. Por supuesto, los apoyos nunca van a ser suficientes, Mariana. Siempre vamos a necesitar más y más. Y sobre todo en un contexto de pandemia donde las oportunidades laborales efectivamente son más las informales que las formales. Así es, pues veremos si hay un cambio en la estrategia para enfrentar estos índices de pobreza laboral. Vamos a un corte y regresamos ya para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Como hemos hablado ya en este espacio, desde el inicio de la inmunización contra la COVID-19 se ha multiplicado la desinformación sobre las vacunas. Pues resulta que un reciente estudio apunta que solo 12 personas son responsables de iniciar más de la mitad de estas paparruchas. El estudio, titulado The Disinformation Dozen, o la docena de la desinformación, concluye que el 65% del contenido antivacunas que se viralizó en redes sociales entre el 1 de febrero y el 16 de marzo de este año fue compartido por apenas 12 personas. Así es,
El estudio analizó 812,000 publicaciones antivacunas que fueron compartidas en Facebook, Instagram y Twitter. La docena de la desinformación está formada por líderes de grupos negacionistas del SARS-CoV-2, propagadores de información falsa, como que la vacuna causa COVID o que puede alterar el ADN humano. También por personas en contra del uso de cubrebocas y promotoras de curas milagro para la COVID-19. Según el estudio, la desinformación antivacunas ya se ha extendido a una audiencia de 59 millones de seguidores. Aunque no necesariamente siguen las cuentas de donde salen las paparruchas, el estudio señala que la mayoría de las publicaciones antivacunas compartidas en redes sociales sale de esta docena y que los esfuerzos implementados para su propagación han fracasado. Así que mucho ojo con lo que compartes, no caigas en paparruchas y sigue cuidándote. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila los espacios cerrados y si sales, por favor, usa cubrebocas que recuerda debe cubrir nariz y boca. Esto fue todo, ¿no? Por esta noche, en nombre de Genaro Lozano, te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Alfredo. Gracias, Lisa. Gracias, Eder. Gracias, Dolores. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa. Muy buenas noches.